Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny y el día de hoy les voy a contar una historia que habla del perdón de los pecados. La clase pasada vimos que Jesús nos ama y eso nadie puede cambiarlo. En esta clase vamos a ver que Jesús nos ama a pesar de nuestro pecado. Esta historia habla de un hombre que había cometido muchos pecados. Este hombre se llama Pablo. La historia comienza aquí. Pablo iba predicando sobre el Evangelio, estaba predicando sobre Jesús cuando unas personas malvadas decidieron mandarlo a la cárcel, para que en la cárcel no predicara sobre Jesús. Pero un día llegó el rey Agripa. El rey Agripa visitó a Festo y le dijo: Festo, quiero conocer a ese tal Pablo que predica de Jesús, preséntamelo. Entonces llegó Pablo y le dijo: Rey Agripa, te contaré lo que me sucedió, pero antes de que sepas, debes de saber que yo era de Jerusalén y en Jerusalén habían unas leyes muy malas contra los cristianos, donde decían que ellos deberían de morir, de ser golpeados o de ser llevados a la cárcel. Yo estaba matando cristianos, yo también hacía eso, pero un día, en el camino de ir matando cristianos, iba a Damasco a matar más cristianos, cuando de repente una luz me dejó ciego, no podía ver nada y esa luz me tiró al suelo, pero esa luz tenía una voz que decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Te imaginas? Escuchar esa voz, qué miedo, pues Pablo también estaba espantado. Entonces le dijo: ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Escuchaste? Esa voz le dijo: yo soy Jesús, al que tú, Pablo, has estado persiguiendo. Entonces Pablo le dijo al rey Agripa: yo, Pablo, desde ese momento decidí nunca más matar a más cristianos y decidí predicar el evangelio, predicar el perdón de los pecados a todos los gentiles. Entonces el rey Agripa le dijo: Pablo, ¿ahora pretendes que yo, el rey Agripa, también sea cristiano como tú? Y Pablo le dijo: Agripa, yo no solo deseo que tú seas cristiano, sino que todas las personas que conocen sobre Jesús sean cristianos, se arrepientan de sus pecados y crean que Él los puede perdonar. Aquí termina la historia. ¿Viste cómo Jesús utilizó a Pablo, que era una persona malvada, y cambió totalmente? Ahora Pablo también era cristiano y ya no mataba cristianos porque él era una persona cristiana. En Romanos 5:8 nos dice que Jesús nos ama, pero te lo voy a leer para que veas. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú, yo, éramos pecadores, éramos unas personas malas, porque a veces tú y yo no obedecemos a nuestros papás, nos robamos los colores, nos robamos el dinero, a veces no hacemos la tarea, hacemos cosas malas, pero Jesús nos perdona. Estos éramos nosotros. Este es el pecado. El pecado entró en nosotros. ¿Pero qué crees? Hubo alguien que nos limpió. Jesús. Jesús con su sangre nos fue limpiando poco a poco. Y nos hizo unas personas diferentes, ¿viste? Cambió de color. Así Jesús nos limpia de los pecados, pero debemos de confesarlo con nuestra boca y arrepentirnos de ese pecado. En la Biblia hay un versículo que habla sobre eso. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú y yo confesamos con nuestra boca nuestro pecado, Jesús nos perdona, porque hoy vimos que Jesús nos perdona a pesar de nuestro pecado. Pero debemos de confesar.
exponer delante de Dios nuestro pecado, lo malo que hagamos, y apartarnos, es decir, dejar de practicar ese pecado. Debemos de arrepentirnos del pecado. Jesús amó y perdonó a Pablo. Pablo mataba a cristianos, pero ahora fue un cambio visible. Ahora Pablo era diferente y no mataba a cristianos. Él era un cristiano. Vamos a ver que en Filipenses 1:6 dice: mas el que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día en que Cristo Jesús venga. Este versículo te lo puedes aprender. Te invito a que te lo aprendas y lo compartas con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu amigo, con quien tú quieras, y le digas: hoy aprendí de Pablo, de la vida de Pablo. Y en Filipenses 1:6 dice que Jesús comenzó la buena obra en mí y la va a ir perfeccionando hasta el día en que Cristo Jesús venga. Filipenses 1:6. Te dejo de tarea que te la aprendas y la compartas con alguien más. El día de hoy aprendimos algo sumamente importante. Jesús nos ama a pesar de nuestro pecado. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a hacer una oración. Gracias, Dios, por este día. Gracias porque el día de hoy aprendimos a través de la vida de Pablo que tú nos amas a pesar de nuestro pecado. Gracias porque aprendimos que tu amor es infinito, pero debemos también confesar con nuestra boca y decidir apartarnos del pecado. Gracias porque a través de la vida de Pablo nos recuerdas que tú nos perdonas todo pecado, todo pecado. Gracias porque eres bueno, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicos, ya terminó la clase del día de hoy. Espero que te haya gustado. Compártela con alguien más, con quien tú quieras, y dile: Pablo era una persona mala, pero Jesús la cambió. Nos vemos. Bye.